versión. La carga de la prueba recae sobre la parte demandada. Entonces, anteriormente, por ahí algunas empresas creían que este tema del medio ambiente no implicaba mayor problema y podían por ahí evadir algunas de las regulaciones en México. A partir de ahora se vuelve mandatorio con el TEMEC. Aquel que quiera hacer negocios internacionales, sobre todo hacia nuestros socios de Norteamérica, va a tener que trabajar con mucho cuidado todos estos temas del medio ambiente porque se vuelve también un tema bastante delicado. El capítulo 34 contiene las disposiciones finales sobre la administración del instrumento y destaca la cláusula de revisión, la cual establece que el TEMEC tendrá una vigencia de 16 años. Ya no es una vigencia indefinida como lo tuvimos en el Telecán, que ya tenía prácticamente 25, 26 años prácticamente de vigencia y que, bueno, se había quedado atrás en muchos aspectos y que era necesario ya actualizarlo y que, bueno, que se actualizó a pesar de, pues, toda una serie de problemas que tuvimos con el presidente Trump, que decía que el Telecán, pues, le afectó muchísimo, que fue un tratado que pues prácticamente abusó de la buena fe de los estadounidenses y que hicimos un gran negocio como México con el Telecán, aprovechándonos precisamente de ellos. Y ahora tenemos también una ventaja muy importante, que al 6º año de la entrada en vigor del tratado se realizará una revisión del TEMEC por parte de la Comisión de Libre Comercio. También importante tener ahí registrado esta parte, al 6º año se podrá revisar, sobre todo tomando en cuenta que hay algunos aspectos que fueron negociados hacia 7 y 10 años, como es el tema del acero y como es el tema del aluminio también en la industria automotriz. Entonces, al 6º año se podrá revisar cómo está este tema del acero, precisamente que es un tema también un poquito delicado, pero bueno, se tiene esa ventaja de que al 6º año se puede revisar. Entonces, recuerden ustedes, muy importante, una vigencia de 16 años y al 6º año se puede revisar. El capítulo 2 señala que el objetivo es brindar mayor certeza y transparencia al intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Este capítulo mantiene el libre comercio de mercancías que se tiene en Telecán, por lo que los productos originarios de México que se comercialicen con Estados Unidos o Canadá seguirán sin pagar aranceles de importación al momento que entren a Estados Unidos o que entren hacia Canadá. A través del capítulo 2, México podrá mantener sus exportaciones libres de arancel al mercado estadounidense y canadiense, tal como ya lo comentaba, limitar la aplicación de restricciones a la importación y a la exportación. Recuerdan ustedes que por ahí también tuvimos la amenaza constante en este tema de que se iban a imponer aranceles a ciertas exportaciones de México hacia Estados Unidos. Inclusive se habló también de aranceles a los automóviles y se habló de aranceles hacia otros productos por ahí que le hacían ruido, según esto, a el presidente Trump. Pero bueno, aquí quedaría ya precisamente limitada esa aplicación de restricciones a la importación y a la exportación, que esperemos que se respete este tipo de situaciones de aquí en adelante, a pesar de que en este momento pues tenemos una OMC, una Organización Mundial de Comercio debilitada, pues él también se ha encargado de debilitarla, y esto también pudiera afectar en algún momento dado alguna situación que nos pudiera traer algún problema con Estados Unidos especialmente, pero esperemos que no sea así, que se respete precisamente los términos del TEMEC. Asegurar mayor certeza y transparencia en la aplicación de medidas no arancelarias, también importante. Y el Telecán, quisiera detenerme un poquito, parece que no es un tema muy importante, pero me parece que el tema agroalimentario es un tema sumamente importante para nosotros. México es un país muy competitivo en el tema precisamente del sector agroalimentario y que también en algunos momentos hemos tenido por ahí algunos problemitas también con Estados Unidos en este tipo de productos, pero ahora, bueno, el Telecán había permitido ya eliminar ciertas restricciones cuantitativas y cualitativas a las importaciones y a las exportaciones. Importante mencionarles a ustedes que de Estados Unidos nos exportan muchísimo manzanas, leche en polvo, maíz amarillo, fructuosa, preparaciones para sopas, entre otros. O sea, México también es un mercado muy importante para este tipo de productos de parte de Estados Unidos. Pero Estados Unidos también es un mercado muy importante para nosotros en temas como cerveza de Malta, tomates, aguacate, tequila, frambuesas, fresas, carne de res, galletas, chile morrón, nueces, pepinos, entre otros. Y hacia Canadá recibe de México aguacate, cigarros, cerveza, chocolate, mangos, preparaciones alimenticias,
galletas, dulces, carne de res, productos de panadería y fresas. Y quiero comentarles a ustedes que este mercado sigue siendo un mercado muy importante en el tema de las exportaciones, aun cuando se ha dicho mucho que hay que diversificar nuestras exportaciones hacia otros países, pero la verdad es que Estados Unidos sigue siendo un país altamente consumidor y crisis o no crisis, pandemia o no pandemia, guerras o no guerras, la gente tiene que seguir comiendo y entonces ahí se abre un espacio bien interesante. México tiene una oferta, Jalisco tiene una oferta muy importante en el tema de productos agroalimentarios. Hay que tomarlo muy en cuenta si queremos participar en este mercado. Hay una serie de regulaciones nuevas también para la exportación de productos agroindustriales que habrá que tomar en cuenta y en el cual también nosotros les podemos ayudar para conocer esas nuevas regulaciones para entrar hacia los mercados de Estados Unidos y Canadá. Pero los beneficios para México se mantiene el libre acceso de productos agrícolas y agroindustriales mexicanos al mercado estadounidense. Y se confirman las disposiciones acordadas en foros internacionales que establecen la eliminación de subsidios a la exportación para este tipo de bienes, que por ahí también en algún momento dado tuvimos algunos problemitas con Estados Unidos que subsidiaba algunos de sus productos por ahí, y bueno, pues eso nos restaba a nosotros competitividad en nuestros productos de aquí para allá. Se realizaron modificaciones y sobre todo el tema probablemente más importante es el tema de las reglas de origen. Hay modificaciones, algunos artículos vigentes, en otros incorporaron nuevas disposiciones al capítulo de los temas siguientes. De minimis, ustedes deben estar enterados en qué consiste este concepto, pero se actualizó la disposición con el propósito de incrementar el porcentaje actual. El porcentaje actual andaba en 7-8% más o menos, si no recuerdo, pero sin exceder el 10%. Nuestros socios comerciales tienen el mismo porcentaje. Esto quiere decir que si un producto por ahí tiene una integración de algunos productos no originarios, como puede ser inclusive de China, pero que no rebasan el 10%, pueden integrarse a nuestros productos para exportación a Estados Unidos. Y ahí se aplica esta cláusula precisamente de minimis. Importante tomarla en cuenta. Y si quieren saber cómo se calcula precisamente este porcentaje del 10%, pueden meterse a internet. Ahí está también en lo que es el TEMEC o en el UMSCA, cómo se calcula precisamente este porcentaje del minimis. Acuicultura lo traigo yo aquí también a la mesa porque es un tema que ha venido creciendo muchísimo. Es increíble este sector, cómo ha venido creciendo en el tema de la exportación poco a poco. Y bueno, pues ahí es obvio que si los peces son cultivados aquí, y digo cultivados porque ya se realiza en granjas especiales, los peces obtenidos de esta actividad en la región se consideran originarios. Juegos o surtidos, ha venido creciendo mucho también este tema en el tema de las exportaciones. Es una tendencia a presentar las mercancías en forma de juego o en forma de surtido como una estrategia mercadológica y obligó a incorporar nuevas disposiciones para asegurar el cumplimiento del origen. ¿Por qué? Porque muchas veces estos juegos o estos surtidos traían algunas partes o algunos componentes o algunas cosas por ahí, pues importadas, pues sobre todo de China, hay que decirlo de esa manera. Entonces, aquí se ha estado buscando que precisamente hay que buscar que sean originarios para que puedan seguir entrando hacia Estados Unidos sin ningún problema y puedan entrar sin pagar aranceles. Bienes remanufacturados, un tema también que ha crecido bastante en los últimos tiempos. Es un nuevo modelo de negocio basado en el reciclado con el objeto de cuidar el medio ambiente. Aquí se busca reconocer el carácter de originario a los materiales, partes o componentes que fueron recuperados y sometidos a desensamble para su posterior remanufactura. Aquí tenemos una gran cantidad de productos. Es un negocio que ha venido creciendo mucho en Estados Unidos, pero que también en México empieza a crecer poco a poco. Se remanufacturan, por ejemplo, estufas, refrigeradores, motores, maquinaria, equipo, toda una serie de partes, de toda una serie de equipos que se remanufacturan y los dejan prácticamente como nuevos. Entonces, al momento de querer exportarlos o al momento de quererlos importar, había un problema ahí con el tema de la clasificación arancelaria. Y bueno, pues el producto ya una vez procesado nuevamente se ve prácticamente como nuevo. Entonces, se le quería aplicar el concepto de nuevo
y bueno, hasta que se demostraba que el producto había sido remanufacturado, entonces tenía otra fracción arancelaria y otro tipo de impuesto. Entonces ya quedó contemplado ahí este tipo de bienes, que repito, están creciendo de manera muy, muy importante, tanto de allá para acá como de aquí para allá. Principio o cláusula sobre acumulación. Este principio también permite reconocer como originarios tanto los materiales de los países signatarios como los procesos realizados en cualquiera de sus territorios. Esto fortalece las cadenas de valor regionales. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si estamos fabricando un producto y tiene algunas partes o algunos componentes que vengan, por ejemplo, no sé, Colombia, que también es un país con el cual tenemos un tratado de libre comercio, bueno, se puede solicitar esta cláusula de acumulación y considerarlo también como un producto originario para que pueda entrar a los mercados de Norteamérica. Por un lado, bueno, es importante conocer también que están los bienes producidos y obtenidos totalmente de un país miembro del acuerdo, que esos pues no tienen ningún problema, pues sería un producto considerado como originario de un país, pero por el otro lado están los bienes que sí utilizan algún material que se originó fuera de la región, tal como ya les comentaba yo, sobre todo pues tenemos una gran importación hasta la fecha de partes componentes de China, pero que deben cumplir las reglas de origen específicas por producto. En el anexo 4b del capítulo 4, ahí están establecidas las reglas de origen específicas por producto, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 97 del sistema armonizado. Yo les quiero pedir, por favor, que si tienen alguna duda sobre su producto, ahí están todos los capítulos contemplados precisamente, donde están contemplados todos los productos que abarcan en el sistema armonizado, y ahí ustedes pueden conocer si hay alguna regla de origen específica para su producto. No creo que haya ningún cambio. Si ustedes ya estaban exportando hacia Estados Unidos, no debe haber un cambio importante. Repito, los cambios importantes se dieron sobre todo en el tema automotriz. Y en caso de incumplimiento, y lo pongo aquí con negritas, el caso de incumplimiento por los importadores a lo estipulado en este capítulo en relación al origen de las mercancías, cada país determinará si aplica una sanción civil, criminal o administrativa. A veces se nos hace muy fácil decir, bueno, vamos a exportar este producto, pero no cumple totalmente con la regla de origen, andamos ahí muy cerca del porcentaje que nos marca la regla de origen, no importa, tú mándalo. El punto es que no queremos pagar impuestos y que se le aplique por ahí el UMSCA y no tengamos ningún problema, pero en algún momento dado, por favor, aquí la aduana de Estados Unidos, sobre todo si estamos hablando de exportaciones repetitivas, exportaciones importantes, en algún momento dado nos van a hacer una auditoría y van a revisar nuestras hojas de cálculo, cómo se estableció el origen de las mercancías, y ahí es donde vienen las sanciones que van desde las civiles, dependiendo del tipo de falta que estemos cometiendo, criminales o administrativas, y que se nos cierre totalmente la puerta de aquí en adelante hacia el futuro de no poder ya participar en este tipo de mercados. Hay que tener mucho cuidado precisamente para hacer los cálculos del contenido regional, tal como nos lo pide precisamente el anexo 4b del capítulo 4. Para este capítulo 4 también, y vamos entrando sobre este tema tan importante, sobre la regla de origen automotriz, y aquí favor de revisar el capítulo 34, si alguien tiene alguna duda, pero bueno, resulta muy interesante es este tema de la regla de origen automotriz. Recuerden ustedes, sobre todo aquellos que ya están exportando y tienen la clasificación arancelaria de sus productos, cada número de 6 dígitos del sistema armonizado del producto tiene una regla de origen específica. Como ustedes lo saben, ya los que están ya exportando. Las reglas específicas del producto son la prueba de que el contenido no originario debe cumplir para ser considerado originario. Además, ciertos productos, como decía yo, por eso vean ustedes la regla de origen de su producto, tienen requisitos y exclusiones adicionales. Las reglas específicas de los productos en el Telecán y en el TEMEC son similares, ya que ambas utilizan el costo neto o el valor de transacción para calcular el contenido de valor regional. Desde mi experiencia, varios años haciendo el cálculo precisamente para conocer el contenido regional, yo prefiero utilizar el método del costo neto. Se me hace un poco más sencillo, menos complicado que el otro método.
Y este valor de contenido regional es la proporción que corresponde a elementos de costo considerados como originarios respecto al valor del bien. Se obtiene de la resta del costo total de la producción el valor de los materiales no originarios. Y ahí les estoy poniendo la formulita. El valor de contenido regional, bueno, pusimos 2 puntos, pero en realidad es igual al costo neto menos el valor de los materiales no originarios sobre el costo neto por 100. Y ahí sale el porcentaje que les esté requiriendo precisamente el Telecán en el pasado y ahora el TEMEC o el UMSCA en Estados Unidos. Bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Hasta este momento alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes hasta donde vamos ahorita? Lo pueden hacer también a través del chat. Si alguien por ahí quiere levantar su mano. Una pregunta así muy rápida, Rubén. La fórmula no ha cambiado, ¿verdad? Para el cálculo que ahorita nos acabas de mencionar, ¿verdad? No, Fer, sigue siendo exactamente la misma. Y ahorita les voy a presentar un ejemplito muy sencillo, precisamente de cómo se calcula el costo neto. Perfecto, gracias, Rubén. ¿No? Bueno, seguimos. Tal como les comentaba ahorita, les traje un ejemplo, no es un invento mío, pues, ahí me lo encontré en internet, me estaba yo quebrando la cabeza de cómo poner un ejemplo que fuera lo más sencillo, y me lo encontré, pues hagan de cuenta ustedes que es una pluma, que creo que es un ejemplo bastante sencillo, y aparece un renglón ahí con los materiales originarios, y viene país de origen, y viene costo unitario, y en la segunda parte vienen los materiales no originarios. Entonces, en la parte de los materiales originarios, pues viene el cuerpo de plástico, cuyo país de origen es Estados Unidos, y tiene un costo unitario de 0.150. El tapón de plástico también es de Estados Unidos y tiene un costo unitario de 0.100. La punta del bolígrafo es de México, esa fue fabricada en México y tiene un costo unitario de 0.750. El tubo capilar es de Estados Unidos, originario de Estados Unidos, y tiene un valor o un costo unitario de 0.200. Total de los materiales originarios es 1.200, ¿sí? Estamos hablando de materiales que vienen de Estados Unidos y materiales de México. Materiales no originarios, pues ahí está la tinta, que es así, viene de China, y tiene un costo unitario de 0.800. ¿Cuál es el valor agregado en este sencillo ejemplo de costo neto? La mano de obra, que obviamente realizada en México, que tiene un valor de 0.150, y gastos indirectos, 0.100, que es el costo unitario. Total del valor agregado, 0.250. Entonces nos vamos a nuestra formulita del valor de contenido regional, y el valor de contenido regional, pues ponemos precisamente el valor agregado, que son los 2.250, que es el costo neto, menos los 800, que son los materiales no originarios, sobre los 2.250 por 100, y tenemos ahí el 64.44 que nos daría como resultado, dependiendo el porcentaje que nos pida la regla de origen. Por ejemplo, ya para la industria automotriz ahorita, que era 62.5%, pues ya no estamos cumpliendo porque, perdón, sí, estaríamos cumpliendo, pero con cierta limitación, porque a partir del 1 de julio ya se modificó la regla de origen para automóviles, que está ya en 0.66. Entonces, ya ni siquiera estamos alcanzando ese porcentaje en este momento, si fuera el caso de un automóvil, ¿sí? Es un ejemplo muy sencillo, revísenlo, y repito, pues yo lo tomé de internet para no estarme quebrando mucho la cabeza, y ahí está el ejemplo. Continuamos. ¿Cómo saber si un bien es originario de un país? Hay sectores seleccionados en los que la regla específica del tratado son significativamente diferentes, en donde se incluyen los autos y autopartes, así como productos de acero y químicos, y los vamos a ver enseguida. Para ver la regla específica de su producto y para garantizar el cumplimiento de las reglas de origen del tratado, les sugiero revisar la FTA Tariff Tool del UMSCA. Ahí viene explicada también de manera muy sencilla, incluso me parece que hasta más sencilla que en el TEMEC. Revísenla si ustedes quieren revisar precisamente la cuestión específica de su producto. ¿Sí? Ahí está. Si alguien requiere la presentación, también con mucho gusto se la podemos enviar, no hay ningún problema por ello. Químicos, esto no estaba anteriormente dentro del Telecán. Entonces, aquí, para permitir que los procesos químicos
confieran origen es nuevo para las reglas, para las regiones de América del Norte, ya que estas reglas no estaban en el Telecán, como les comento. Para los productos químicos, en los capítulos 28 a 39, el TEMEC ha agregado 8 reglas de origen de reacción química. Los 8 procesos químicos son reacción química, purificación, mezclas, cambios en el tamaño de partícula, material estándar, separación de isómeros, prohibición de separación y procesos biotecnológicos. Habrá que ver con mucho cuidado quienes están metidos en este tema de los productos químicos, revisar este tipo de reglas que confieren origen precisamente para no tener ningún problema. Si es que ya estaban exportando productos químicos, bueno, pues ahora sí están contemplados en el TEMEC o en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Acero y aluminio. Esto está establecido precisamente para la industria automotriz y aquí se contempló algo muy especial: 70% de las compras anuales de acero y aluminio para la fabricación de vehículos debe ser de Estados Unidos, Canadá o México. El plazo en este caso es de 7 y 10 años respectivamente para alcanzar esos porcentajes. Esto es, en el acero son 7 años y para el tema del aluminio son 10 años respectivamente. Aquí tenemos que tomar en cuenta precisamente que hasta ahorita, por ejemplo, la industria del acero en México no fabrica los calibres que requiere la industria automotriz para los automóviles. Pero Estados Unidos lo presionó muy fuerte, de acero y aluminio para la fabricación de los vehículos tienen que ser precisamente de la región. Por el momento, bueno, pues todavía se seguirá usando el acero de otros lugares, claro, cuidando la regla de origen de los automóviles, pero aquí este tema nos puede restar competitividad porque el precio del acero puede variar muchísimo de región a región. Países productores de acero pues son principalmente China, Japón, Alemania, incluso Inglaterra o Gran Bretaña, Brasil, fabrican muy buen acero y de muy buena calidad. Obviamente México fabrica algo de acero, pero también Estados Unidos. Entonces dependía mucho el precio internacional del acero y las empresas decidían dónde comprarlo, en donde estuviera mejor el precio. Recientemente, y también hace un par de años y de ahí para acá, con la baja de la manufactura, de la producción de manufactura en China, pues ellos tenían una producción exorbitante de acero y lo sacaron a los mercados internacionales con precios bajísimos. De ahí viene la presión de Estados Unidos precisamente que el acero se compre en la región, ¿sí? Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en la revisión a los 6 años, para ver qué sucede precisamente con este tema del acero. Y también tener considerado que ahorita, por ejemplo, ya los automóviles tienen una gran participación de aluminio, ya muchas de las piezas del vehículo son de aluminio, y seguramente algunos otros materiales entrarán en la fabricación de los automóviles, como puede ser la fibra de carbono. Ya ahorita vemos los automóviles de Fórmula 1 que utilizan fibra de carbono, son más ligeros, no pesa tanto el vehículo y obviamente reduce la contaminación y reduce el consumo de combustible. Entonces, veremos muchos cambios. Por eso es muy importante este tema de los 6 años, que se tenga que revisar precisamente el UMSCA o el Telecán, y ahí veremos el tema del acero nuevamente y el tema del aluminio. Incluso también, todavía para amarrar todavía más el hecho de que se utiliza el acero, pues sobre todo Estados Unidos, ese es el objetivo. Se agregó un cambio para incluir el planchón, que es la primera fundición, para que también sea de Norteamérica después de los 7 años. También hubo cambios menores en productos adicionales como vidrio y fibra óptica. Para asegurarse de cómo quedó ahora la regla de origen de su producto, visite el capítulo de reglas de origen del TEMEC también. Aumenta el contenido del valor regional para vehículos de pasajeros y camiones ligeros de 62.5% a 75%, por etapas en 3 años, y aquí viene el desglose. Ya a partir de este 1 de julio, que acaba de empezar este mes de julio, ya los porcentajes se incrementó al 66%. Ajá. En enero del 2021, dicho porcentaje debe ser del 69%. Sí, hay una pregunta.
Sí, te escucho, Fernando. Sí, perdón, Rubén. eh, el tema de la revisión cada 6 años no será del total del tratado, sino será solamente de algunas partes del tratado, ¿verdad? Así es, Fer. Así es, Fer. Pero bueno, muchas cosas pueden pasar de aquí a dentro de 6 años. Yo creo que, espero que este señor ya no esté, que está actualmente presidente en Estados Unidos, y nos dé de alguna forma cierta ventaja. Pero bueno, me parece que 6 años es un plazo razonable para que podamos ver algunas cosas. Repito, todo lo demás se mantiene prácticamente igual. Nada más que sí, la industria que ha sido afectada, creo yo, totalmente para este tema de exportar hacia Estados Unidos ha sido la industria automotriz. Esperemos que cambien un poquito las cosas para entonces, porque realmente ahorita como está la situación, y ahorita lo vamos a ver un poquito de lo que les voy a platicar, le resta mucha competitividad a la industria automotriz en sus exportaciones hacia la región. ¿Sí? Eh, Bueno, aparte de este contenido regional que pasa del 62.5%, que ya era un buen contenido, me parece que ese 62.5% era un contenido bastante alto, pero permitía a las plantas tener también alguna proveeduría de otras regiones, en donde pues tienes buenos productos con precios competitivos y poderte mantener en una buena competencia con las otras marcas. Pero ahora llegar al 75%, bueno, pues se vuelve más complicado precisamente esta competencia. Y el objetivo de Estados Unidos era, pues, llevarse las plantas hacia Estados Unidos, que regresaran las plantas a fabricar hacia Estados Unidos. Por ahí era el tema. Bueno, no se ha logrado hasta el momento, las plantas permanecen aquí y no creo que se vayan. No está fácil de que las plantas se vayan hacia Estados Unidos. Pero también, pues todavía apretaron más este tema del contenido regional y metieron también una primera regla de contenido de valor de mano de obra que requiere que un 40% del valor de un automóvil y un 45% de una pick-up deben ser producidos en una zona donde se paguen salarios de $16 o más por la hora. Esto generó muchísimo ruido y sigue generando muchísimo ruido. Tan es así que por ahí yo vi algunos comentarios que salieron de algunas plantas japonesas, incluso salió en los periódicos de Japón, que decían algunas fábricas de autopartes aquí en México que preferían pagar los $16 a hacer la mudanza hacia Estados Unidos. Pero bueno, el tema no es precisamente el que se tenga que pagar ahorita en México esos $16 la hora. Y ahorita les explico por qué. El salario que se paga ahorita en México es $3.5 la hora, $4 la hora más o menos. $16 se paga en Estados Unidos y en Canadá se paga $20.8 la hora. ¿Sí? Nosotros para llegar a esos niveles de $16 o 20.8, pues faltan algunos años para que podamos llegar a esos niveles. ¿Sí? Pero bueno, hay dos formas precisamente para cumplir con ese 40%. Y aquí la parte importante es que toda esta responsabilidad recae o va a recaer muchísimo en los proveedores, en donde los fabricantes precisamente de autopartes serán clave para obtener estos porcentajes. Estas empresas podrán ayudar a las armadoras mediante un desglose de las horas pagadas a $16 o más la hora, mismo que corresponde a los insumos o componentes para la fabricación de autopartes. Aquí tengo un ejemplo así muy sencillo, un cinturón de seguridad. Por ejemplo, aquí podemos hacer el hilo para ese cinturón de seguridad. Se manda a Estados Unidos ese hule, se produce la tela, se tiñe la tela, se corta y se regresa a México. ¿Sí? Y allí tenemos una parte importante como es la tela, como es la parte del teñido, en donde esa producción de esos productos se hizo en un país con $16 la hora. Regresa a México, aquí se va a terminar el cinturón de seguridad, pero el cinturón de seguridad también tiene ciertas partes o componentes. Ustedes han visto cuando se pone su cinturón, tiene ciertas partes como el anclaje y todo lo demás, que también puede ser partes, a lo mejor hechas también en algún país donde se pagan $16 la hora, y hay que hacer el cálculo. El fabricante de los cinturones tiene que hacer el cálculo desglosando precisamente los materiales originarios y los materiales no originarios, y sobre todo tomando en cuenta ahora un nuevo renglón donde se pagaron $16 la hora para determinar finalmente si ese producto
es adecuado o no precisamente para cumplir con esta nueva regla precisamente. Sí, hay una pregunta por ahí. Adelante. Bueno, mientras yo te hago una, Rubén, ¿esta cláusula no está también impulsando de alguna manera el uso o la implementación de la robotización en las plantas? Mira, finalmente este tema es una pregunta muy interesante, Fer. Todavía creo que aún a pesar de estas condiciones, México es muy competitivo en el tema precisamente utilizando mano de obra. Sé que la planta de Toyota, por ejemplo, que se acaba de establecer allí en Apaseo del Alto, muy cerca de Celaya, ya está más automatizada. Inclusive la planta también de BMW que se estableció hace a principios de año o fines del año pasado en San Luis Potosí, también tiene ciertas partes automatizadas, pero siguen siendo también todavía muy dependientes de la mano de obra mexicana, porque esta mano de obra mexicana es muy, muy competitiva, es muy especializada. Entonces, se va a seguir utilizando todavía este tema de la mano de obra durante un buen tiempo, Fer. No creo que se dé así tan fácilmente la automatización, sobre todo en las fábricas aquí en México, ni en las plantas armadoras, ni en las plantas fabricantes de autopartes. Porque, repito, a pesar de estas condiciones, todavía seguimos siendo competitivos. La verdad es que sí, nos pega mucho porque ahora, pues este cálculo que hay que hacerlo con mucho detalle, implica una labor administrativa muy fuerte, implica un costo muy importante ahí, precisamente para las fabricantes de autopartes, en la parte administrativa, para poder hacer este cálculo. Pero bueno, de alguna forma ya teníamos cierta experiencia para hacer estos cálculos. Bueno, ahora le tenemos que agregar otros componentes que no estaban contemplados anteriormente. Sí, repito, implica más tiempo, pero finalmente ha venido la capacitación muy intensa para poder hacer los cálculos correspondientes. Pero también ahorita les comento otra situación que también se le dio a la industria automotriz y que tiene un nombre especial. Es un régimen de transición alternativa para cumplir con estos requisitos y ahorita se los platico. La segunda opción precisamente para cumplir con este requerimiento del 40% es que las armadoras de vehículos pueden cubrir 25% de ese 40% necesario siempre y cuando los materiales, la mano de obra, hablando únicamente de salario base, y los costos de manufactura procedan de la región, ¿sí? Obviamente aquí hay una parte muy importante de lo que se fabrica aquí en México, los automóviles, pero también muy importante viene de Estados Unidos y una menor parte viene de Canadá. Entonces, por eso se puso este requisito que negociaron nuestros negociadores mexicanos y que, bueno, quedó ahí establecido para darle un poquito la vuelta a este tema también de los $16 la hora. Entonces, 25% del 40% necesario, repito, es a través de materiales, mano de obra y costos de manufactura, 25%. Ahora, hay un 10% adicional, posteriormente puede sumar, la armadura puede cubrir otro 10% de ese 40% estipulado a través de gastos en inversiones en investigación y desarrollo, así como en tecnologías de la información. Aquí también hemos tenido en los últimos tiempos que están llegando y poco a poco las armadoras o los fabricantes de autopartes están trayendo sus centros de investigación y desarrollo hacia México. ¿Por qué? Porque tenemos muy buenos ingenieros. Y pues también, perdón por la expresión que voy a utilizar, pero pues son más baratos que en Estados Unidos, ¿verdad? Es la misma materia gris, pero son más baratos, pero son tan buenos como en Estados Unidos o en Canadá o en cualquier otro país. Entonces han estado trayendo sus centros de investigación y desarrollo, y pues tenemos aquí el caso de Continental, que tiene aquí su centro de investigación y desarrollo ahí muy cerca de La Tijera, aquí en Tlajomulco. Bosch trajo su centro de investigación y desarrollo, Gela también ahí en El Salto trajo sus centros de investigación y desarrollo. O sea, han estado trayendo sus centros de investigación y desarrollo, y eso nos da también un importante avance en que el hecho de que ahora ya también buena parte de los diseños se pueden realizar aquí en México. Y estoy seguro que este 10% lo van a poder cumplir
sin ningún problema, porque finalmente, pues también este tema de investigación y desarrollo y las inversiones que se hagan en tecnologías de información, pues son de la región principalmente. Habrá algunas cosas muy especializadas que se estén trayendo de China, pero creo que este 10% no va a haber problema para cumplir. Y el 5%, ya llevamos ahorita, en este momento 35% bajo estos dos conceptos, el 5% faltante lo pueden incluir si fabrican 100,000 motores o 100,000 transmisiones o 25,000 baterías de litio en Estados Unidos y Canadá. También requisito que se cumple perfectamente. Las fábricas normalmente, sobre todo en Estados Unidos, pues andan fabricando alrededor de 200,000, 250,000 unidades anuales, si no es que más, de producción en automóviles anuales. Entonces, no habrá tampoco ese problema precisamente para cumplir con ese requisito de los 100,000 motores o las 100,000 transmisiones. De hecho, aquí en México ya también hay una producción muy importante de algunas marcas que ya tienen muchos años trabajando aquí en México, que están haciendo sus propios motores aquí y están haciendo también sus transmisiones. No creo que haya problema también para cumplir con este requisito. En el tema de autopartes, también ahí pues hubo cambios muy, muy importantes también. También ahí se les metió mano. Ahora quedó dividida en 3 categorías el tema de autopartes. Las core parts, que son los motores, las carrocerías, los ejes, los chasis, la dirección, las transmisiones, las baterías de litio, entre otros, deberán tener un 66% de valor de contenido regional si los queremos exportar hacia Estados Unidos. Ya este porcentaje pues ya quedó establecido también a partir del pasado 1 de julio. Es el mismo porcentaje que los automóviles. Estaba en 62.5% y tiene que llegar al 75% en enero del 2023. Luego están algunas autopartes consideradas como principales, tales como las llantas, los rodamientos, los frenos, los escapes, los cinturones, las bolsas de aire, rines, etcétera, que deberán tener un 62.5% ya en este momento, en julio de este año, y llegar finalmente al 70% en enero del 2023. También si queremos exportar ese tipo de productos, tienen que cumplir con esta regla de origen que ya está establecida. Y partes complementarias, equipo de audio, video, cámaras, volantes, paneles de instrumentos, iluminación, cerraduras, juegos de cableados, pasarán del 62.5% al 65% en 2023. Si se fijan aquí, el porcentaje es menor. Los otros tienen que llegar al 70 y al 75%, y aquí se llegará solamente al 65%. ¿Por qué? Porque aquí hay buena parte de componentes importados de China. Y por eso quedó establecido que el porcentaje sea menor. Se buscará precisamente ir buscando poco a poco que algunos de estos componentes que se están trayendo de China, pues haya la posibilidad de traerlos precisamente aquí a la región, ¿verdad? Para que cumpla con el contenido regional. Pero eso lo veremos en los próximos años. ¿Alguna pregunta? Muy bien, continuamos. Importante decirles para los certificados de origen, ya no se requiere un certificado de origen tal como se venía elaborando hasta el pasado mes de junio. Bueno, ya se tenían los certificados de origen de enero a diciembre para este año por parte de las empresas exportadoras, pero ahora, a partir ya del 1 de julio, ya no se requiere un certificado de origen. Ahora se debe presentar un conjunto mínimo de datos para probar el origen. Entonces ya se eliminó ese requisito. Y estos datos podrán incluirse en la factura o en cualquier otro documento, excepto un documento comercial emitido en una no parte del tratado. Esto es, no vayan a ver por ahí a meter algún documento o alguna factura de China y le quieran poner ahí los datos correspondientes, porque pues simplemente se los van a rechazar, ¿verdad? Por eso lo dejaron ahí de manera muy clara, excepto un documento comercial emitido en una no parte del tratado. El exportador a Estados Unidos y Canadá puede presentar una solicitud de tratamiento arancelario preferencial basado en una certificación de origen completa por el exportador, importador o productor con el propósito de certificar que un bien califica como un bien originario. Yo les recomiendo a ustedes que hablen con su agente aduanal allá en el lado estadounidense y le pidan a ustedes precisamente que les haga esa certificación para que no tengan ningún problema. Pero recuerden ustedes también, primero verifiquen bien cómo está su regla de origen
hagan sus cálculos correspondientes, hagan su hoja de cálculo precisamente para confirmar que su producto cumple con la regla de origen, no tiene ningún problema. Y esa certificación de origen puede prepararse y enviarse de manera electrónica con la firma digital del responsable de la emisión, que tiene que haber un responsable precisamente que es al que van a acudir en caso de alguna duda, y puede cubrir una sola exportación o múltiples exportaciones de productos idénticos dentro de un periodo máximo de 12 meses. A los 12 meses hay que volver a solicitar precisamente esa certificación. Y les comentaba yo al principio de mi plática que habrá que tener mucho cuidado con la forma de elaborar precisamente el cálculo y que estén cumpliendo, que sepan ustedes que está cumpliendo muy bien con el porcentaje correspondiente, porque de la aduana de Estados Unidos vienen a auditarlos. Eso es un hecho. Y vienen gente muy especializada en el tema y lo más seguro es que ya revisaron sus documentos, ya revisaron todo lo que han estado ustedes haciendo, cuánto han exportado, por dónde han estado exportando, qué tipo de productos son los que exportan. Ya traen absolutamente toda la información. Estos ya los investigaron ustedes para cuando lleguen y vienen a revisar sus cálculos. Vienen a revisar sus cálculos y viene gente que habla inglés, pero también viene gente que habla español. Así que no hay nada de que no entendí o que no quedó claro, nada. Que debe quedar perfectamente claro. Y a su vez también contar ustedes con la información que les proporciona sus proveedores y que sus proveedores también están cumpliendo con el origen de los productos. Porque también es muy factible que al momento de revisar su hoja de cálculo de ustedes y que brinque por ahí que un proveedor como que no cuadra muy bien los datos que les proporcionaron ustedes, la aduana puede pedir una visita también a su proveedor e irse para atrás y hace un rastreo hacia atrás precisamente para conocer que efectivamente el cálculo está hecho correctamente y no hay ningún problema. El exportador es responsable, por eso lo pongo aquí, de ejercer un cuidado razonable con respecto a la precisión de toda la documentación presentada a la aduana de Estados Unidos y Canadá. No lo puse aquí, pero hay que guardar los documentos durante 5 años. Hay que tenerlos, hay que conservarlos allí, esos cálculos, esas hojas de cálculo, hay que conservarlas por 5 años, que las puede solicitar Estados Unidos. Y aquí la gran preocupación, si no está bien hecho el cálculo, que ustedes estuvieron exportando durante 1 año su producto, y resulta que a mediados del siguiente año le dice, oye, ya te revisé 2020 y hay algo que no me cuadra y no, como que no hiciste bien los cálculos, y les puedan a ustedes ejercer la aplicación de los impuestos hacia atrás y pararles absolutamente toda su operación, creo que no sería lo más adecuado. Por eso repito, y por eso lo pongo allí, ejercer un cuidado razonable con respecto a la precisión de toda la documentación, de toda la información presentada a la aduana de Estados Unidos. Estos son los 9 datos requeridos como mínimo para solicitar el origen bajo el UMSCA, y lo pongo bajo el UMSCA porque ellos son los que les van a pedir allá al momento de presentar su documentación, al momento de ya introducir su producto al mercado de Estados Unidos o al mercado de Canadá. El punto 1, exportador. ¿Quién es el exportador? El importador o productor. Indique quién es el certificador precisamente de que se está cumpliendo con la regla de origen. Nombre y dirección del certificador, nombre y dirección del exportador, nombre y dirección del productor, nombre y dirección del importador, el que va a hacer la importación en Estados Unidos. Descripción y clasificación de la mercancía con base en el sistema armonizado a 6 dígitos. Para mayor información, pues aquí también pueden verificar en la página Understanding HS Codes. Revísenlo también por ahí por cualquier duda que tengan ustedes para ver su descripción y clasificación. La clasificación, recuerden ustedes que la clasificación que tienen aquí ya para sus productos casi va a ser la misma que se requiere, ya que estamos hablando del mismo sistema armonizado, pero verifíquenlo de todos modos por cualquier duda, no vaya por ahí a tener alguna sorpresilla por ahí que cambió algún número, cambió alguna situación. Verifíquenlo por favor, siempre estén al pendiente de su clasificación, siempre esténla revisando periódicamente para que no tengan ningún problema hacia el futuro. El punto 7, criterios específicos bajo los cuales la mercancía cumple con los requisitos de origen. Esto pues va dependiendo del producto que ustedes estén exportando. Por favor, revisar que el criterio se esté cumpliendo de manera adecuada. El 8, periodo general. La certificación es válida hasta por 12 meses.
en caso de envíos múltiples de productos idénticos. Si lo envía solamente por una ocasión, pues no tiene mayor problema. Y el punto 9, firma autorizada y señale la fecha. Estos son los 9 requisitos que están ahora solicitando, ya sin certificado de origen, que anteriormente había que ser el llenado correspondiente, ahora no, en la misma factura o en una hojita anexa se puede poner todo este tipo de información. Acuérdense ustedes que la gente en Estados Unidos es muy práctica y es muy sencillo ahí que ellos reciban la información, no como aquí, que aquí a veces nos pasamos un poquito y queremos que se cumpla con las leyes de los 10 mandamientos de la ley de Dios, y si no, simplemente no se aprueba su documento, ¿verdad? Allá son más prácticos, afortunadamente. No se requiere certificación para exportaciones a Estados Unidos valoradas en $2,500 o menos y que no forme parte de una serie de exportaciones realizadas para evadir las leyes, reglamentos o procedimientos de Estados Unidos para el trato arancelario preferencial. Acuérdense que allá se llevan un control muy, muy estricto precisamente en las exportaciones y pues saben precisamente que una persona ya mandó 5 embarques o 6 embarques o 7 embarques, entonces ya se está viendo que son ya más frecuentes sus exportaciones y seguramente los van a revisar. ¿Sí? Solución de controversias. Aquí quedó ahora ya mucho más asentado el tema de las controversias y quedó perfectamente establecido que ahora van a ser 10 panelistas por país para el capítulo 31, que es el tema de la solución de controversias. Ya fueron seleccionados esos panelistas, tanto en Estados Unidos como en México y como en Canadá. Son gente muy reconocida precisamente en el tema de, ahí tenemos pues, abogados, expertos en comercio exterior, gente que tiene mucha experiencia en este tema de las controversias. Y bueno, los puntos ahí los destaco de alguna manera, que es la solicitud de consulta, celebración de consulta, establecimiento del panel, no, ya establecimiento del panel, perdón, procedimiento ante el panel, envío de escritos, demanda y contestación, réplica y audiencia, emisión del informe. Si se determina que hay violación, se revisará el cumplimiento. Y si el incumplimiento persiste, se suspenden concesiones temporalmente hasta que se cumpla. Entonces, ya quedó muy establecido ahí que cualquier situación que brinque por ahí y alguien solicite algún establecimiento de alguna consulta en el tema de controversias, ya quedó ahora muy, muy bien amarrado este tema. Sí, adelante. ¿Universo de productos quedan excluidos de la certificación de origen o habla una excepción? A ver, no veo. ¿Todo el universo de productos quedan excluidos de la certificación de origen o habla una excepción? Todo el universo de productos quedan excluidos de la certificación de origen. Bueno, yo les comentaba hace un momento precisamente que revisen ustedes si su producto requiere algún tratamiento especial en el tema de origen. Y les daba a ustedes allí en donde tienen que consultar precisamente para que no tengan ningún problema. La mayoría de los productos ya están precisamente en el sistema armonizado y ahí precisamente en el sistema armonizado se puede verificar si requiere alguna regulación específica en el tema de regla de origen. ¿Sí? Tema laboral, también lo pongo aquí sobre la mesa. Esto no estaba anteriormente, ahora quedó ahí contemplado. Y es un tema, desde mi punto de vista, bastante delicado. Bastante delicado. Creo que no se le ha prestado demasiado la atención a este tema laboral. Sobre todo, en muchas empresas ni siquiera están enterados, aun cuando son exportadores, que ahora quedó establecido este tema laboral dentro precisamente del TEMEC o del UMSCA. Y esto fue derivado precisamente, y se los comento, hubo antecedentes hace algún tiempo, hará unos 4 o 5 años, que el sindicato, sobre todo el sindicato automotriz, estuvo tratando de meterse aquí en México a través de otros sindicatos por ahí que aparecieron. Ellos estuvieron inclusive por ahí dando recursos monetarios para tratar de meterse en algunas empresas. No lo lograron finalmente, pero de ahí se derivó que, según esto, hubo quejas de muchos trabajadores mexicanos de cómo se manejaban los sindicatos aquí en México, de sindicatos blancos y de una serie de injusticias que se daban en el tema laboral aquí en México.
Y estos amigos en Estados Unidos empezaron a presionar muy fuerte, muy fuerte. Los sindicatos en Estados Unidos son muy fuertes y además pues, han colaborado mucho con la campaña de Trump, ¿verdad? Entonces se puso el tema sobre la mesa y finalmente el tema fue aceptado y hay un capítulo 23 del TEMEC, desde mi punto de vista, el más ambicioso que se ha negociado. Hay obligaciones laborales nuevas, tales como mecanismos de solución de controversias también, fortalecidos, y las posibilidades de sanciones comerciales, tanto a nivel sector o industria como a nivel de planta. Esta reforma laboral es un nuevo sistema de justicia para resolver conflictos del mundo del trabajo y garantías para la democracia sindical y la negociación colectiva. Tiene su origen en un modelo laboral con muchos vicios, que era lo que les comentaba yo ahorita, que generó desconcierto en el espacio internacional, hubo muchas quejas, las organizaciones internacionales hicieron suyas esas quejas de origen nacional, particularmente en materia de justicia. Y bueno, precisamente de ahí vino esta presión para establecer precisamente este tema laboral ahí en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Hay un mecanismo laboral de respuesta rápida, hay 12 panelistas por país, también ya fueron nombrados por los 3 países, y si hay una queja, hay inmediatamente un inicio de la investigación, hay una notificación, esta notificación se le tiene que hacer al gobierno. Por ejemplo, si la queja se presentó de México y se presenta la queja en Estados Unidos pide que se inicie una investigación y se la pide a través de una notificación al gobierno mexicano, y el gobierno mexicano se la va a pedir a la empresa o donde se haya surgido la queja. Hay una revisión interna a la parte demandada, hay una solicitud de panel, verificación del panel de observaciones, determinación de la denegación y finalmente el cumplimiento. Repito, es un tema ahora muy importante que hay que tomar en cuenta. Yo con las empresas que he platicado les he pedido por favor que revisen sus contratos colectivos de trabajo, que estén actualizados, que estén autorizados no solamente por la autoridad local, en este caso por el Estado de Jalisco, sino también a nivel federal, por la Secretaría del Trabajo a nivel federal, que estén en orden esos contratos colectivos de trabajo y que estén vigentes. Por otro lado, también hay que cuidar toda una serie de detalles dentro de la empresa, precisamente, sobre todo ahora, pues tratando de tener muy en cuenta la salud, el cuidado de los trabajadores dentro de la empresa para evitar accidentes, porque cualquier queja que se dé puede dar precisamente a una queja, y yo creo que en este inicio precisamente va a haber muchas quejas por parte de muchos trabajadores quejándose de muchas cosas, y pues Estados Unidos está listo para entrar a revisar precisamente esas quejas. ¿Sí? Adelante con la pregunta. En cuestiones laborales, ¿no afectarán estas nuevas regulaciones en cuanto a la forma de operar el outsourcing en nuestro país? Bueno, interesante pregunta. También el outsourcing se puso sobre la mesa. Precisamente, yo creo que habrá cambios también. Bueno, ya recuerden ustedes que también con la revisión de la nueva ley laboral aquí en México, que fue revisada, si mal no recuerdo, y aprobada a principios del año pasado, ya está contemplado ahí el tema precisamente también del outsourcing. Sí ya quedó contemplado ahí y hay que revisarlo también con mucho cuidado, porque también podría traer quejas sobre este tema. Revísenlo, por favor, y revisen también el tema de la nueva ley laboral. Chéquenlo con su abogado en el tema laboral, precisamente para evitar cualquier situación que se pueda presentar ya en el futuro cercano, ya en este momento. Este mecanismo de laboral de respuesta rápida está en el anexo 31A entre México y Estados Unidos y 9 y 31B entre México y Canadá. Este mecanismo, repito, es el primero de su tipo y permite a Estados Unidos tomar, y pongo a Estados Unidos porque ellos fueron los que presionaron mucho sobre este tema, tomar medidas aceleradas de ejecución contra fábricas individuales en México. Óiganlo bien, que no cumplan con la libertad de asociación nacional y leyes de negociación colectiva. Acuérdense ustedes que la nueva ley les permite tener un nuevo sindicato. Si se reúnen ahí, no me acuerdo si son 10 personas o 15 personas, creo, y quieren formar un nuevo sindicato y lo registran, lo pueden hacer de acuerdo con la nueva legislación. Por eso mi recomendación, y perdón que lo diga así, pero
He visitado muchas plantas y muchas veces al momento de visitar una planta se da uno cuenta de lo que está pasando ahí adentro cuando uno entra a los baños de hombres y está todo grafiteado el baño de hombres. No puedo decir en el baño de mujeres porque ahí pues no está permitido que uno pueda entrar, pero bueno, en el baño de hombres ahí se refleja si hay problemas o no en esa fábrica. Ahí está expresado si hay disgusto o no hay disgusto entre los trabajadores. Entonces, ahora, pues, perdón, pero todas las empresas, todos los patrones, todos los ejecutivos van a tener que cuidar mucho precisamente el trato que se le da a los trabajadores. Porque, repito, una queja puede traer serias consecuencias para la empresa. ¿Sí? Un tercer caso consiste en que en el TEMEC crea en la esfera laboral mecanismos de monitoreo más estrictos y un mecanismo de respuesta rápida, que ya les decía yo a ustedes, para sancionar empresas con aranceles, multas e incluso el embargo. El capítulo de facilitación del comercio, bueno, ya es otra cosa, finalmente, como queda, pero repito, por favor, chequen muy bien este mecanismo laboral de respuesta rápida, porque también en el tema automotriz quedó ahí también un cálculo de contenido laboral, que no me quiero meter a él porque también representa un cálculo también un poquito complejo, pero que ya las plantas fabricantes de autopartes y también las plantas automotrices ya están viendo precisamente este tema del cálculo del contenido laboral. Y me parece que sería la última parte del capítulo de facilitación del comercio. Véanlo también, contempla estándares para la transparencia aduanera que permiten facilitar, agilizar y reducir costos al comercio legítimo y fortalecer los controles al comercio de alto riesgo mediante el uso de tecnologías de la información, la ventanilla única y el pago electrónico, entre otros cambios. Ahora sí va muy en serio ya el uso de papeles. La idea ya definitivamente es dejar de utilizar papeles ya en todo el tema de comercio. Aunque ya desde hace algunos años aquí en México se había tratado de establecer el que ya no se usen los papeles, sobre todo por cuestiones de seguridad, había todavía algunos temas que estaban todavía utilizando al momento de presentar la documentación ante la aduana, presentando todavía papeles. Ya este tema del uso de los papeles poco a poco va a ser historia ya en este tema de la facilitación de comercio. Para mayor información, pueden revisar la página que creó el gobierno de los Estados Unidos, ahí se lo recomiendo que lo revisen también. Repito, estos amigos son bastante prácticos y es muy sencillo entender ahí si tienen ustedes alguna duda. Así se llama UMSCA, Day One. Y lo pueden ustedes revisar si tienen alguna duda, meterse por ahí, revíselo con calma y creo que también puede resolver muchas de sus dudas que puedan ustedes tener al respecto del nuevo Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Creo que ahí termino con mi plática. Si tienen alguna duda, también sigo estando aquí a sus órdenes. Pues muchas gracias, licenciado Reséndiz. Fue una plática bastante completa. Creo que es un muy buen resumen del Tratado de Libre Comercio. Nos ponemos a su disposición. ¿Cómo les podemos ayudar nosotros como Orbita? Les podemos ayudar a hacer análisis de contenido regional de sus productos. Justamente estos cálculos de los que hablaba el licenciado creo que son bastante importantes. La revisión de la clasificación arancelaria en el sistema armonizado, también con mucho gusto con eso les podemos ayudar. Todo el tema de compliance ante FDA. Una de nuestras especialidades es el sector de alimentos y bebidas. Nuestro socio Antonio García es experto, tiene más de 15 años de experiencia en este sector. Él nos ayuda con registro de instalaciones ante la FDA, con revisiones de etiquetado, para cumplimiento de regulaciones internacionales, en especial para temas de FDA y nacionales también. Registro de procesos ante la FDA, también el que le llaman el Food Canning Establishment. También tenemos contacto con clientes, importadores, distribuidores. Nosotros les podemos ayudar a llegar a la persona adecuada para que puedan vender su producto ya sea en Estados Unidos o en Canadá. Contratos de compraventa internacional, toda la parte legal también lo podemos cubrir. Y apoyos logísticos y cruce aduanero. Entonces, de alguna manera podemos complementar toda esta información que les hemos estado compartiendo. Nos gustaría comentarles también que esta sesión fue la primera de una serie de sesiones que vamos a estar brindando. Son 8 sesiones, Orbital Sessions.
La primera fue esta, la que viene va a ser el 19 de agosto, la va a dar Andrés Valencia de Change. Todo este esfuerzo se está haciendo en conjunto, en colaboración con Change Consulting. Es una empresa enfocada principalmente en diseño de futuros e innovación. Y justamente pues nos encontramos en un momento difícil, ¿no? Con COVID-19, con la pandemia, con retos, con cuestiones económicas, sí, complicadas. Entonces, tratamos de diseñar diferentes pláticas para que sean de utilidad para ustedes. La que sigue, como les comentaba, está enfocada específicamente a la innovación, a los nuevos retos, los nuevos modelos estratégicos, para que puedan ir diseñando nuevas opciones en sus empresas y que se puedan adaptar a todo este contexto global en el que nos encontramos. Les agradecemos muchísimo su atención. Aquí están nuestras redes sociales, nuestro sitio web, el correo electrónico, quedamos a sus órdenes. Les vamos a compartir la presentación, ya vimos que muchos de ustedes nos la solicitaron, entonces con mucho gusto se las mandamos a los correos electrónicos con los que se registraron. Y vamos a subir también la grabación de esta reunión. También les compartimos el link para que lo tengan por ahí por cualquier cuestión y que puedan seguir revisando toda esta información. Quedamos a sus órdenes, les agradecemos mucho y cualquier cosa seguimos en contacto. Muchas gracias por participar.